Bueno, caminando con la verdad, así se llama esta enseñanza. Amós capítulo 3 y verso 3, un verso muy corto. Dice así, y es una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande. Te damos a ti desde ya toda gloria y toda honra, precioso Señor. Y hoy, precioso Dios, una vez más ponemos en tus manos este momento, oh Dios de la gloria, en el que tú hablas a nuestras vidas. Nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, precioso Dios. Que Señor, este momento sea un momento especial, precioso Señor, para cada uno de nosotros. Que tú nos hables, que tú nos enseñes, precioso Señor, y que tú nos guíes a través de tu palabra para caminar en tu voluntad y en tu propósito, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor, para que tú, oh Dios de la gloria, nos hables de la manera que nosotros necesitamos. Según la necesidad que hayamos traído, Señor, ministra nuestras vidas. Tráenos solución a aquellas preguntas que nosotros tenemos. Trae respuestas, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, precioso Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Una de las cosas que nosotros primero aprendemos, hermano, después que nacemos, es a caminar, ¿verdad? Aún antes de hablar, el ser humano aprende primero a caminar. Y cuando aprende a caminar, eso es un motivo de gozo para los papás, ¿verdad? Ver a un niño pequeño comenzar a dar sus primeros pasos, eso es una alegría, eso es un gusto. Por supuesto, a pesar de lo débiles que pueden estar las piernitas de un bebé, es bonito verlo ahí con sus piecitos dando los primeros pasos, así medias torciditas las piernas, medios cascorvos a veces, ¿verdad? Pero ahí va y usted va observando, esos pasos dan realmente un gusto. Y posteriormente pues comienza a mejorar y las piernas pues se ponen más rectecitas y aprenden a caminar, ya aprendemos como seres humanos a caminar ya de manera correcta. Y algo así es lo que sucede con el Señor. El Señor nos ve a nosotros, después del nuevo nacimiento nosotros comenzamos a caminar. Y nuestros pasos suelen ser en algún momento dado a veces un poquito débiles. Obviamente todavía no conocemos mucho, todavía no sabemos mucho y a veces puede haber como esa debilidad en nuestros pasos, pero con todo y eso Dios se alegra, Dios como Padre se alegra que nosotros caminemos en Él, que nosotros comencemos a tener vida en Él y aprendamos a caminar. Miren lo que dice Tercera de Juan. En el verso 4, Tercera de Juan tiene solamente un capítulo, así que en el verso 4 dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto lo escribió el apóstol Juan, obviamente refiriéndose a gente sobre la que él sentía cierta paternidad. Pero lo que hablaron estos hombres realmente reflejaba el corazón de Dios. Entonces Dios se alegra de que usted y yo comencemos a caminar en Él. Y si avanzamos, hermano, Él se goza el ver que nosotros caminamos en la verdad. Y caminar con la verdad realmente es caminar con Dios. No se puede caminar con Dios. Ahora esto responde a la pregunta que se hacía. Porque Dios pregunta a través del profeta Amós y dice: ¿caminarán dos sin estar de acuerdo? Entonces el caminar con Dios tiene que ver no solamente el aprender a caminar, sino el no apartarnos del camino. Y podemos nosotros, hermano, realmente caminar con Dios sin ponernos de acuerdo con Él. No se puede. Para caminar con Dios debemos hacerlo conforme a lo que Él nos enseña, conforme a lo que Él habla. Así vaya en contra de lo que nosotros nos gustaría hacer, así vaya en contra de nuestros deseos y de lo que a nosotros nos gustaría lograr. Tenemos que aprender a caminar con el Señor. Ahora, Dios habla
a este pueblo a través del profeta y les dice: ustedes no pueden caminar conmigo si no se ponen de acuerdo, si no me escuchan. Porque el problema del pueblo de Israel era que le gustaba lo que Dios le daba, lo que Dios les proveía. Les gustaba la prosperidad que Dios traía, les gustaba todas las promesas que Dios les había dado, pero cuando Dios hablaba, cuando Dios corregía, no querían escuchar lo que Dios estaba diciendo. Entonces, a veces como creyentes, hermano, nosotros anhelamos la prosperidad de Dios. Nosotros anhelamos que Dios nos bendiga. Nosotros queremos que Dios nos dé paz. ¿Cuántos les gusta vivir en paz aquí? Nosotros queremos los frutos del Espíritu. Queremos todas esas bendiciones que Dios nos promete en su palabra. Pero no van a funcionar si nosotros no seguimos los pasos que Él nos dice que tenemos que seguir. Si nos apartamos del camino, hermano, no podemos tener un camino alternativo, ¿verdad? Simplemente: Señor, camino aquí contigo, pero déjame, salgo un poquito y voy a caminar en este. Ya vuelvo, ya regreso. El domingo estoy de regreso, Señor. Pero entre semana déjame caminar por donde yo quiero. No se puede de esa manera. Dios dice: si quieres caminar conmigo, si quieres estar bajo mi cobertura, si quieres estar bajo mi bendición, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Esto es lo que requiero de ti y esto es lo que yo te voy a dar a ti. Es como cuando, hermano, los hijos crecen. Quizá usted ha tenido esa experiencia, o usted mismo lo hizo, que usted vivía en su casa y le dijo, y algunos hijos de pronto no se lo dicen directamente, pero la actitud es esa: Señor o Padre, quiero vivir aquí en tu casa, me gusta tu comida y me gusta todo lo que me das aquí, pero por favor no me digas qué es lo que tengo que hacer. No te metas conmigo porque yo ya soy grande, ya tengo 14 años, ya puedo hacer lo que yo quiera. Ya puedo decidir por mí mismo. Bueno, algunos a los 12 empiezan a decir eso, ¿verdad? Ya no me digas a mí qué es lo que tengo que hacer. El otro día le digo a mi hija: hey, algo le mencioné a una de ellas sobre cuidarla. Y me dijo: papá, yo ya estoy grande. Como diciéndome: ya me puedo cuidar sola. Y yo le dije: pero yo no dejo de ser papá. Y tú tienes que entender eso, que yo no voy a dejar de cuidarte porque yo soy tu papá. Entonces no debemos tener nosotros la actitud de: Señor, dame, bendíceme, resuélveme los problemas que tengo, sácame adelante, pero no me digas qué tengo que hacer. No me digas por qué camino yo debo caminar. No quiero que me estés obligando a hacer, aunque Dios no obliga a nadie, hermano. Como ningún padre con un hijo ya maduro puede obligar a un hijo, ¿verdad? Ya simplemente uno aconseja y los hijos toman sus decisiones. Pero entonces, hermano, no podemos nosotros caminar con Dios sin caminar en la verdad. No podemos caminar con Dios si no tomamos la verdad de Dios y decimos: yo voy a caminar con el Señor, me diga lo que me diga, aunque me incomode, aunque vaya en contra de lo que yo pienso, voy a cambiar mi mente, voy a transformar mi pensamiento con tal de seguirlo a Él y hacer lo que Él realmente me está diciendo que debo hacer. ¿Caminarán dos sin ponerse de acuerdo? Si no nos ponemos de acuerdo, no podemos caminar juntos. No se puede caminar con la familia si no nos ponemos de acuerdo. No se puede caminar en el matrimonio juntos si no se ponen de acuerdo, hermano. Mire, el no ponerse de acuerdo, lo que hay es un montón de problemas. Entonces el Señor les dice: no, si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a poder caminar juntos. En el caminar con Dios, hermano, está la vida. Yo siempre he dicho que el cristiano debe disfrutar la vida. ¿Cuántos disfrutan la vida aquí? Nosotros ya no debemos ser de los que dicen: sufrir me tocó a mí en esta vida. Eso así como... Ponga cara así como de... En el caminar con Dios realmente está la vida. Nosotros vamos a sentirnos vivos, hermano, cuando empezamos a caminar con Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecado.
pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros empezamos a vivir el día que le entregamos nuestra vida al Señor, pero para poder disfrutar de la vida que Dios nos da, no debemos separarnos del camino, debemos agarrarnos de la mano de Dios y seguir caminando con Él. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versos 32 y 33. Deuteronomio 5, 32 y 33. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. O sea, ¿cuál era el consejo para el pueblo de Israel? Miren que hagan conforme Dios les ha mandado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer conforme Dios está mandando. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que me dice Cristina Saralegui, que ya no sale en la tele, pero lo que decía. No lo que digan los noticieros, no lo que diga nadie, lo que diga Dios. Y luego sigue diciendo: no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Nosotros no somos ni de la derecha ni de la izquierda. Nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Nuestro Rey es el Señor. Nuestro gobernante es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso no quiere decir que nos respetamos a la gente que está en autoridad. Yo no estoy aquí armando una revuelta, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que nosotros dependemos de Cristo Jesús. Él debe ser: no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Y luego dice el 33: andad, es decir, caminad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿En cuánto hay que caminar? En un 79%. En todo el camino que Dios nos ha mandado. Entonces, cuando Dios te dice algo, hermano, Dios no está esperando una obediencia en un porcentaje alto, sino está esperando una obediencia en un 100%. No sé si me voy a entender. Con todo lo que nos cuesta, con toda la lucha que nosotros tenemos, yo no digo que hay que ser perfecto y que lo vamos a lograr por nosotros mismos. Eso no va a ser así. Pero tiene que haber en nosotros una intención de decir: yo quiero caminar conforme lo que Dios me dice. A veces me va a decir cosas que no me parecen, que no me gustan, que son incómodas para mí, pero tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo, por incómodo que sea. Si Dios te dice que dejes algo, hermano, no es porque no quiere que te diviertas. No es porque, ay, Dios quiere que yo sea infeliz y que no haga esto y que no haga el otro y que no vaya aquí, que no vaya allá y que no disfrute de las cosas que la vida me ofrece. No, Dios no está haciendo eso. Mira, sigamos leyendo para que entendamos bien cuál es la voluntad de Dios. Dice: anda en todo el camino que Jehová vuestro Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis. ¿Cuántos quieren vida aquí, hermano? Mire, porque hay gente que está vivo, pero está muerto. No disfruta la vida. Está así como que, ay, no. ¿Usted se ha fijado que hay gente que desea la muerte? Hay gente que desea la muerte, hermano. Y lamentablemente hasta cristianos a veces hay que se quieren morir. Me quiero morir, me quiero morir. Hay gente que se mantiene de esa manera, no están disfrutando la vida. Pero nosotros, hermano, que hemos conocido a Cristo, tenemos que disfrutar la vida. ¿Cómo lo hacemos? Caminando en todo lo que Dios nos ha dicho que debemos caminar. ¿Cuántos dicen amén? Dice: para que vivan, para que ustedes tengan vida. Una vez más, no solamente vida eterna en el cielo, sino aquí. El cristiano tiene que disfrutar la vida. Disfruta todo lo que pase en tu vida. Disfruta tus procesos, disfruta de tus luchas, porque en tus luchas hay victoria cuando dependes de Cristo Jesús. Y cuando hay victoria, hermano, hay satisfacción. ¡Ah! Logré salir adelante, Dios me sacó adelante. Entonces eso produce gozo. Y nosotros, ¿cuántos cantos de victoria nosotros cantamos a veces, hermano? Y bien derrotados, ¿verdad? Bien aporreados a veces, hermano. Y ahí estamos cantando, pero realmente esa debe ser nuestra vida. Decir: yo estoy contento dentro de todo lo que me sucede, porque Dios está conmigo. Entonces, si yo camino en el Señor,
pase lo que pase, yo voy a vivir la vida. Y no la vida loca, sino la vida que Cristo nos da. Y luego dice, para que os vaya bien. ¿Alguien quiere que le vaya bien? ¿Quién trabaja para que le vaya mal, hermano? ¿Quién sale de su casa diciendo, ojalá que hoy el jefe esté bien bravo, que me ponga más horas y que me maltrate si es posible? Nadie sale diciendo eso. Yo quiero que me vaya bien. ¿Quién comienza un negocio para fracasar? Nadie. Quiere que le vaya bien. Siga el camino que Dios le está mostrando. No le estoy diciendo que no habrá tropiezos, que no habrá ciertas cosas que a veces nos suceden. Pero si nosotros caminamos en el Señor, caminamos confiados. Y aún aquellas cosas que son incómodas en nuestra vida, nosotros le damos gloria a Dios. Y hay paz, y hay gozo, hay tranquilidad. Y decimos, el Señor es el que está trabajando en mí. Entonces, si queremos que nos vaya bien, tenemos que caminar en lo que el Señor dice. Nosotros vamos a prosperar, hermano. ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere realmente mejorar su vida? Tener lo que necesita, tener lo necesario y sobre todo tener paz en el corazón. Vivir tranquilo, vivir en paz. Yo siempre lo he dicho, en los hogares cristianos debe haber paz, hermano. Mira, los vecinos míos, espero que no escuchen esto. Ponen su musicón a veces, hermano. Y a veces unas canciones así media raras, de repente así como una banda, y de repente se sueltan con un reggaetón. Los dos ritmos suenan igual, hermano. Es decir, cada uno de su manera, pero ya ni se sabe qué canción es, solo se sabe que es un ritmo. Y ellos están todo el tiempo en ese asunto. Y hay otros por ahí que hacen sus fiestas y llegan un montón de muchachos. El otro día hasta la policía llegó porque yo no sé dónde sacaron tanto muchacho, hermano. Pero yo veía que pasaban y pasaban. Yo sí, ¿dónde están metiendo tantos? Y de repente llegó por ahí la policía. Pero la gente a veces necesita de estas cosas y después están metidos en problemas. Y después está la policía involucrada, hermano. En el hogar del cristiano debe haber paz. Debe haber tranquilidad, de que no escuche la gente gritos o que en el hogar de un cristiano tenga que llegar la policía, imagínense. ¿Y qué pasó? Es que los hermanos se pelearon. ¿Y qué pasó? La hermana le aventó un sartén en la cabeza al diácono. Queremos que nos vaya bien. Hay que caminar en el camino del Señor. Queremos vivir en paz. Hay que caminar en el camino del Señor. Y luego dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. No se trata solo de caminar, sino se trata de caminar con Él. Porque de que vamos a caminar, vamos a caminar. La pregunta es, ¿qué camino nosotros estamos siguiendo? Se van a abrir caminos para que nosotros escojamos, hermano. Pero nosotros tenemos que escoger la vida. Y la vida se encuentra solamente en Cristo Jesús, solamente en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vida nueva, nos irá bien, hermano. Largura de días. ¿Cuántos quieren vivir mucho aquí, hermano? Hay como 6 más o menos. Vamos a tener que evangelizar más, porque imagínense, se nos queda la iglesia vacía. Pero no se trata de cuántos años nosotros vivamos, sino que haya realmente largura de días. Lo que está diciendo realmente es vivir conforme el Señor. Porque, hermano, le repito, hay gente que no quiere vivir mucho porque dice, no, si esta vida está pero terrible, ¿para qué quiero vivir yo más? Y les contaba a los hermanos en la mañana que mi papá dice que va a vivir 120 años. Tiene 84, así que todavía le quedan unos cuantos ahí. Por lo menos en lo que él dice. Yo no sé si lo va a lograr, pero él así dice. Y me da risa porque mi hermana, la que está más pendiente de ellos allá, le dice, ¿y quién lo va a cuidar? Le dice mi hermana, un poquito afligida ella.
Pero Él dice que va a vivir todo ese tiempo. Entonces, pero si yo quiero vivir, hermano, lo suficiente, no sé cuánto nos vaya a tocar a nosotros, que sea de esta manera, bajo la bendición de Dios, donde nosotros digamos, estoy contento con lo que Dios está haciendo, y no estemos ya en los últimos días, hermano, viendo cómo resolvemos algunos asuntos porque se nos acaba el tiempo, sino que haya satisfacción. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia, antes que vengan los días malos. Mire, y cuando habla de la juventud, ahí no se refiere solo a los patojos, diríamos en Guatemala, ¿no? A los hipotes, dirían en El Salvador y en algunas áreas de Centroamérica, sino se refiere a cuando tenemos nosotros todavía ese vigor. Acordémonos de Él, porque pueden venir días malos, hermano. Y mire que, como dicen por ahí, después de los 40 empieza a doler todo, dicen. Yo no sé, la verdad, no. Le comentaba a los hermanos que cuando me toca predicar tres servicios, que el caso es hoy me toca, ya me duele un poquito la pierna esta. No sé por qué esta, no sé si para acá es que jalo más o qué. Pero aún con todas estas cosas naturales del cuerpo, hermano, que en nuestra alma haya satisfacción. Que aunque, una vez más, como dice la palabra, que aunque el cuerpo exterior se vaya deteriorando, hermano, por dentro nosotros tenemos gozo, tenemos paz, tenemos alegría, y podemos vivir y tener esos días que Dios nos ofrece. Veamos un personaje que caminó con Dios, muy famoso. La mayoría de nosotros conocemos de quién se trata. Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. Y hay algo bien interesante en la vida de este varón. Génesis 5, 21 al 24 dice: vivió Enoc, ¿cuánto tiempo? 65 años, y engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre que más vivió en la tierra, vivió más de 900 años. Dice: y caminó Enoc con Dios, note, después que engendró a Matusalén. Interesante, después que engendró a Matusalén, él decide caminar con Dios. Los hijos siempre son una motivación para caminar con Dios, o deberían ser una motivación. Si usted tiene hijos pequeños, es importante que usted camine con Dios por bendición de sus propios hijos. Si usted ya tiene hijos grandes, es importante que usted siga caminando con Dios, porque tenemos que seguir siendo de testimonio a nuestros hijos, de que ellos pueden tomar su camino, pero nosotros permanecemos firmes creyendo en el Señor y confiando en que nuestra casa será salva. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces dice que engendró a Matusalén y y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Eso fue un motivo de gozo para él. Recuérdese que en aquel tiempo uno de los mayores gozos que tenía la gente era tener hijos, era poder procrear. Para ellos era muy importante todo eso. Hoy día le dicen a los jóvenes que no tengan hijos, y usted sabe cómo ahora se mueven las cosas. Nosotros como cristianos debemos enseñarle: no, mi hijo, eso es normal. Está bien si no quieres tener 5, 10 o los que tuvo la abuela, 16, pero debes tener hijos, debe continuar eso. Eso va a ser un gozo para ti, vas a aprender muchas cosas, eso debes tenerlo. Pero entonces dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. El resultado de caminar con Dios es vida eterna. Pero como yo siempre le he dicho acá, la vida eterna no es solamente esperar a que el Señor venga o a que nos muramos para empezar a vivirla. Si nosotros aprendemos a caminar con el Señor, vamos a disfrutar de esa vida eterna desde aquí. ¿Por medio de qué? De la fe en el Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Caminar en lo que Dios me dice que tengo que caminar.
Por ejemplo, si Dios me dice que tengo que perdonar, tengo que perdonar. Yo no sé si usted ha oído, hay personas que dicen que cuando están a punto de morir, tienen tanta amargura en el corazón que comienzan a sufrir. Y empieza, y tráigame a fulano que no lo he perdonado, y háblenle a sultano, y júntenme a mis hijos acá, les voy a pedir perdón por todo lo que les hice. Y están en el lecho de muerte, sufriendo, hermano, pasando por un proceso tan terrible antes de irse de este mundo. Pero note cómo nosotros deberíamos de seguir el ejemplo de Enoc. Caminó con Dios y no probó la muerte. O sea, la muerte a él no le llegó, ¿verdad? A nosotros, si el Señor no viene antes, si el Señor viene, nos va a tocar igual que a Enoc. No vamos a pasar por la muerte, el Señor nos va a transformar y nos va a llevar. Pero si nosotros estamos aquí, hermano, y nos alcanza ese momento donde dejemos de existir, humanamente hablando, acá en la tierra, que sea una transición así, que nosotros podamos llegar a nuestros últimos días diciendo: Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno. Miren, me ha tocado ver y ministrar personas que están cerca de la muerte. Y a veces hay una paz en sus corazones, hermano, y dicen: yo estoy listo. Tienen todavía una sonrisa en los labios y dicen: yo estoy listo para pasar a ese momento, porque estoy segura que voy a ir a la presencia de mi Señor. Cuando aprendes a caminar con Dios, hermano, tienes largura de días, vives tu vida bien, vives tu vida confiando en el Señor, no exento de luchas, no exento de problemas, no exento de todas esas cosas que nosotros tenemos que pasar, pero confiados en el Señor al punto de gozarnos, aún, hermano, cuando estamos pasando por una situación difícil, aún cuando estás en alguna situación donde te sientes abrumado, dices: yo traigo mis cargas delante del Señor, porque Él cuida de mí, porque Él está pendiente de mí. Yo camino con el Señor, yo lo oigo a Él, y lo que Él me dice es lo que yo hago. Y si Él me dice que me goce en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza, pueda yo buscar y recibir de su palabra esa esperanza, hermano, la voy a recibir y voy a vivir la vida como el Señor me la quiere dar. La vida que Dios da es diferente a la que el mundo ofrece, hermano. Nosotros buscábamos un poquito de vida, como la buscan los vecinos que le mencioné. Un ratito de alegría, un ratito de necesito despejarme, necesito salir, necesito ir. No, está bien, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, pero es mejor ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, mis cargas las pongo delante de ti. Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. No se puede caminar con Dios sin estar de acuerdo con Él. En el tiempo de Amós, el pueblo estaba muy bien económicamente, hermano, pero no quería obedecer a la palabra del Señor. Hay dos cosas bien peligrosas que yo hablaba en la mañana con el grupo que vino al primer servicio, y es el dinero y la fama. El dinero no es malo y la fama tampoco, pero cuando una persona no está preparada para administrar finanzas o la fama, hermano, eso lo puede perder. Y yo le contaba a los hermanos que estábamos platicando con un grupo de personas, y entre ellos había por lo menos un pastor, y hablábamos porque hay muchachos músicos en las iglesias que sueñan con hacerse famosos como los cantantes cristianos famosos, ¿verdad? Porque hay cantantes cristianos que son muy famosos. Pero entonces yo les decía a ellos: mira, la fama es algo a veces que es como un reflejo nada más. Y a veces los muchachos no entienden, al ser su intención hacerse famosos, ellos se están metiendo en un problema, porque la fama jamás va a llenar el corazón de las personas. Y lo que no entienden es que aún cantantes cristianos que llegan a ser famosos, que su meta quizá era esa, hermano, no sé de nadie, no le puedo decir: mire, fulano era así, yo no sé, pero estoy seguro que sí sucede. ¿Por qué? Porque yo he conocido de cantantes muy famosos. Ahorita le voy a contar quiénes. No es cierto. No es cierto. He sabido de cantantes cristianos famosos que pasan por depresión.
o que se les destruye el hogar, o que no supieron manejar la fama, porque su objetivo era realmente eso. Si Dios te hace famoso, hermano, es porque Él quiso, porque Él tiene un propósito para ello, pero no debería ser nuestra meta. Si Dios te bendice económicamente y te da mucha provisión, y Dios lo hace, lo debe hacer, lo debe estar haciendo con un propósito. Él tiene un propósito para ello. No solo que tú tengas y que tú acumules y que tú llenes, porque eso jamás podrá llenar el vacío de tu corazón. Entonces nuestro objetivo en la vida no debe ser el hacer dinero. Si Dios nos da esa oportunidad, qué bueno, pero no debe ser ese nuestro propósito. Si Dios de alguna manera nos hace conocidos a nosotros, hermano, debe tener un propósito. Fíjese, ¿a quién fue el único que Dios le ofreció fama en la Biblia? Abraham. Le dijo: yo voy a hacer tu nombre famoso, voy a engrandecer tu nombre. Y a mí me llama la atención porque yo siempre insisto con lo de Abraham. No se paró en una plataforma, no hizo grandes milagros, no se paró con la gente y le dijo esto y esto, y miren, y les voy a hacer una demostración. No hizo absolutamente nada. ¿Sabe por qué lo hizo famoso? Porque le creyó, porque caminó conforme a lo que Dios le dijo que tenía que hacer, y lo hizo a él el padre de la fe. El nombre de Abraham es famoso porque confió en el Señor. Entonces, hermano, él no estaba buscando la fama, Dios se lo dio simplemente porque le creyó. Entonces, hermanos, si por algo usted y yo debemos ser famosos, es porque le creemos a Dios. Los pocos que nos conozcan porque somos gente de fe, somos gente que no nos amedrentamos a pesar de las cosas que a veces tenemos que atravesar. Le creemos al Dios Todopoderoso. Pueden venir los noticieros a decirnos un montón de cosas, pueden traernos mensajes en las redes sociales, hermano, pero nosotros estamos confiando en la palabra del Señor. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y no con cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no caminará con aquel que no se pone de acuerdo con Él. Dios anhela que caminemos con Él. El hombre puede volver a caminar con Dios. Fíjese, el primer hombre que existió, que Dios hizo, Adán, caminaba con Dios. Mire, nosotros necesitamos fe. Nosotros no, físicamente nunca hemos visto a Dios, nunca hemos escuchado la voz audible de Dios, ¿verdad? Dios nunca nos ha hablado de esa manera, porque regularmente Él no lo va a hacer en este tiempo, porque para eso tenemos la palabra de Dios, y Él quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe. Dios pudiera venir y hablarnos por la ventana, hermano, y darnos un mensaje, pero entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Verdad? Entonces Dios siempre lo va a hacer a través de su palabra. Pero el primer hombre, no necesitaba eso. Él tenía una comunión, él se reunía con Dios, él tenía reuniones diarias con Dios. Nosotros, a través de la fe, podemos tener una reunión diaria con el Señor, que deberíamos tenerla todos los días. Nosotros deberíamos venir a la presencia del Señor en oración. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese, el hombre falló, y cuando falló, entonces, hermano, el pecado causó una separación. Caminaba con Dios el hombre, pero cuando pecó, Dios tuvo que venir a buscarlo, porque dijo: quedamos en algo, quedamos en una cita y tú no estás. Dígame una cosa, ¿no será que también pasa con nosotros a veces? Porque ¿dónde perdemos nosotros el deseo de orar? Cuando algo no anda bien. Entonces, a la cita que siempre teníamos con el Señor no llegamos, porque nos sentimos indignos, porque decimos: no, es que yo no me siento bien, y cómo voy a ir de hipócrita a orar, y empezamos a seguir la voz del diablo en lugar de seguir la voz de Dios. Y el diablo dice: sí, no seas hipócrita, no vayas a buscar a Dios, porque no quiere que haya esa restauración. Dios fue y buscó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás?
vengo a que una vez más tengamos esa comunión y no estás presente. Entonces usted conoce la historia. Pero entonces, ¿cómo hace Dios para restaurar, hermano, esa comunión con el hombre? Bueno, vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. No se me duerma todavía, ya va a ir a su casa, ya toma la siesta. Juan 1:1 dice: en el principio era ¿qué? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vea el verso 14 conmigo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vea el verso 29. Verso 29 dice: al siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que causó la separación? El pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Le contaba a los hermanos que el viernes estuve con los varones en la reunión que tienen, y yo aprendí, y les comentaba esto precisamente. Yo aprendí esta semana escuchando a un rabino judío, no es cristiano, es un rabino judío, y él hablaba sobre el arca de Noé. Y él decía que la palabra hebrea para arca, hermano, significa arquilla o arca, pero también en la raíz significa palabra. Ahora, él lo aplicó de una manera muy distinta, pero yo, que soy un creyente en Cristo Jesús, entendí lo que eso significa. ¿Por qué? Porque cuando Noé está en la presencia del Señor y Dios le dice, ve y construye un arca donde tu familia se salve. Si nosotros usamos la raíz de esa palabra, entendiendo que lo que le estaba diciendo era: construye una palabra donde tu familia se salve. Viene juicio sobre el mundo, va a venir un diluvio, va a destruir todo lo que está, pero si tú construyes una palabra, te vas a levantar por encima del agua, y entonces vas a poder salvarte tú y vas a poder salvar a tu familia. Si nosotros vamos al tiempo de Moisés, cuando Moisés nace, hermano, ¿qué es lo que la mamá construye? Note, en ese tiempo, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Agarraban a todo hijo varón y lo echaban al río Nilo, y en el río Nilo, en esa corriente, los niños morían. Entonces la mamá de Moisés agarra una arquilla, hace una vez más una palabra, por decirlo así, y pone a Moisés allí, y Moisés significa salvo de las aguas. Entonces él pudo ir en la corriente. Nosotros no podemos evitar ir en la corriente, pero sí tenemos que tener una palabra que nos levante por encima de la corriente y no muramos en ella, sino que vivamos eternamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, el verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra es Cristo. Entonces, lo que le estaba diciendo realmente Dios a Noé era: tienes que agarrarte de Cristo, y la salvación vendrá por medio de la palabra, que se va a convertir en un hombre para redimir al mismo hombre que ha pecado y quitar esa barrera. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y cuando Juan lo mira, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos da la oportunidad de volver a caminar con el Señor, de volvernos a encontrar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora vea conmigo la reacción de los discípulos, versos 35 al 39. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí,
dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Sabía Jesús qué buscaban ellos, hermano? Sí, sí sabía. Pero cuando Dios pregunta, no es porque está buscando información. Pregunta porque quiere confrontarnos con la verdad. Entonces Él dice: ¿qué están buscando ustedes? O sea, ¿qué buscas realmente? ¿Se han fijado que a veces buscamos algo y no sabemos qué? Y no hablo de eso natural, que a veces usted va al refrigerador y lo abre y se queda un ratito ahí y dice: ¿qué era lo que iba a sacar? Un día yo fui y abrí el refrigerador y me quedé un ratito ahí. Me quedé pensando. Y me dice mi hija: ahora ya sé de dónde lo agarré, dice. Ella también, y eso que está bien jovencita. Pero entonces, a veces andamos buscando y no sabemos qué, hermano. Hay gente que tiene ansiedad y no sabe por qué tiene ansiedad. Dice: hey, es que viera cómo he andado padeciendo de ansiedad. ¿Y por qué tiene ansiedad? No sé, pero tengo ansiedad. Y no sabemos realmente por qué. Entonces Dios trata de decir: ¿qué es lo que estás buscando realmente? Ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. Le dijeron: ¿dónde moras? Queremos saber dónde tú estás, dónde te quedas. ¿Por qué? Porque querían estar con Él. ¿Dónde moras tú? Para estar ahí también. Y el Señor, hermano, quiere que estemos donde Él está. Verso 39, les dijo: venid y ved. Les dijo: ven y ve, ¿verdad? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. Los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios es tomarse de la palabra, que es Cristo Jesús, y no soltarse de ella, hermano. Tenemos que aprender a disfrutar la vida cristiana. ¿Qué es lo que el hombre necesita hoy día? Paz y seguridad. Los políticos la ofrecen, pero no le dan nada de eso, hermano. No, nadie, ningún ser humano logrará jamás paz y seguridad. El día que lo logran será por un tiempo nada más, y después vendrá, hermano, cuando digan paz, vendrá la destrucción. El único que puede dar la verdadera paz es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso a Cristo. Entonces, el caminar con Dios se debe disfrutar. Colosenses 2, 6 al 10. Me encanta lo que dice Colosenses, o lo que dice el apóstol Pablo, le escribe a los colosenses. Dice, verso 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, si recibiste a Jesús, hay que caminar en Él. El evangelio no es una religión, hermano, porque Dios no es un ídolo, ¿verdad? Las religiones tienen ídolos. Nosotros no tenemos una religión. Dios nos invita a tener una relación con Él, a caminar con Él. Entonces dice: así como recibiste al Señor Jesucristo, ahora andad en Él. Luego dice el verso 7: arraigados y sobreedificados en Él. Hay que arraigarnos a Cristo, hermano. Agárrese del Señor, agarrémonos de Él y no nos soltemos. Eso es lo que realmente traerá paz y seguridad a nuestras almas, el estar arraigados y sobreedificados en Él. Y dice: y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Caminar es saludable. ¿Sabe que si usted camina 20 minutos diarios, eso le va a ayudar a usted a evitar algunas enfermedades? ¿Verdad? Minuto de salud. Después me da una ofrenda por este consejo. Pero caminar con Cristo es mucho más saludable. Caminar con el Señor. Y debe ser, hermano, que nosotros lo disfrutamos.
Mire, la vida cristiana no es una vida donde nosotros, ay hermano, es que, mira, qué ganas tengo de irme a aventar el concierto de Los Temerarios. No sé si todavía existen. Ay, qué duro ahora porque tengo que evitarme un montón de cosas. No, si lo que hace Dios es romper cadenas. Y lo que antes buscábamos allá afuera, lo tenemos mucho mejor aquí en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la vida cristiana debe ser una vida que se disfruta, hermano. No se trata una vez más de legalismos y esas cosas, sino se trata de que nosotros disfrutemos nuestra vida cristiana. Servir a Dios no debe ser algo, no debe ser una carga que nosotros, ay hermano, y viera, yo me tocó 3 servicios, hermano, y no viera cómo ando de mal yo, y andar dando lástima ahí, hermano, sino diciendo gloria a Dios. 3 servicios serví ahora. Y yo no estoy diciendo que todos deberían de servir, solo le estoy poniendo un ejemplo nada más. Pero se debe disfrutar lo que nosotros hacemos para Dios, lo que nosotros, porque si Él lo dio todo, hermano, si Él dio su vida en la cruz del Calvario, ¿qué es que nosotros demos un poquito de tiempo? Que nosotros vengamos a la iglesia una vez más con gozo, con alegría, y digamos, voy a adorar a mi Señor, voy a exaltar su nombre, voy a darle gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Caminar con Dios nos ayuda a nosotros a estar agradecidos, hermano. Fíjese, se hizo un estudio que dice que las quejas acortan la vida. O sea, si usted es muy quejumbroso, hermano, le está robando ahí un tiempecito a su vida. Es lo que dice el estudio, ¿verdad? Yo no sé si eso es así. Y dicen que contrario a la gente que siempre es agradecida, se le alarga el tiempo, vive más saludable. Y a veces nosotros empezamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos por todo, hermano. Y yo siempre le he dicho que oír quejas es una de las cosas más aburridas que puede haber en esta vida. Yo le he contado a usted, para los que no han escuchado esto, que yo trabajé en la Policía Nacional en Guatemala. Y para mí era más, iba a decir bonito, pero no era, la verdad que no era bonito, ir a la morgue y ver muertos que ir al hospital y ver heridos. Porque en la morgue los muertos no se quejaban, hermano. De veras. Usted los veía y los movía los cuerpos o algo. Teníamos que moverlos a veces para hacer ciertos exámenes que teníamos que hacer ahí. Pero cuando íbamos al hospital, hermano, a mí se me hacía el corazón así, donde oía que la gente se quejaba. Y no era que me molestara, de veras sentía feo cuando la gente se quejaba, porque estaban pasando por el dolor y uno no puede hacer nada por ellos en esa circunstancia. Pero estar oyendo quejas y quejas y quejas es duro para el que las está escuchando, pero mucho más dañino para aquel que solo todo el tiempo se está quejando por algo. ¿Usted se ha fijado que hay gente que le gusta quejarse, hermano? Y que no hacen esto, y que no hacen aquello, y que ahora sí, y es que no me comprendes, no me amas, no me cocinas, no me pones lunch, qué sé yo, hermano. Qué sé yo, cuál sea el problema. Pero cuando nos quejamos, le acortamos. Busquemos por qué estar agradecidos. Busquemos las cosas buenas que están sucediendo en nuestras vidas y démosle gracias al Señor y digamos: Señor, gracias, gracias por lo que me das. Abra la ventana y mire a su alrededor y mire cuánta gente le hace falta muchas de las cosas que usted sí tiene. Mire, yo constantemente estoy hablando con gente que están en necesidad, que están pasando por situaciones muy, muy difíciles en otros países. Y ahí vemos cómo, hermano, cómo le ayudamos. Mi esposa es testigo. Ahí andamos viendo cómo le proveemos algo a la gente que está en necesidad. Y eso nos ayuda a nosotros a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado aquí en este país. Vivamos agradecidos, hermano. Vivamos agradecidos. Digámosle: Señor, gracias por todo lo que tú me has dado, la salvación que ya me regalaste, suficiente para mí. Todo lo que me das es añadido, Señor. Gracias por todo lo que me has dado. Seamos agradecidos, hermano. El que entiende que Dios le ha perdonado, vivirá agradecido.
Dios no tenía por qué perdonarme a mí, no tenía por qué perdonarle a usted. Y mire que algunos hicimos nuestras cositas feas, ¿eh? Yo veo, no veo nada. Y Dios nos perdonó. Solo por eso debemos estar agradecidos. Acuérdese de Simón el fariseo, un religioso que creía que no tenía por qué ser perdonado. Y vio una mujer que entró, y usted conoce la historia, quebró un perfume y comenzó a llorar a los pies de Cristo, y era una mujer de mala reputación. Y Simón, en lugar de decir, wow, qué bonito esto que está haciendo esta mujer, voy a aprender un poquito de ella, en lugar de hacer eso, comenzó a criticar a Jesús. Si este fuera profeta, dijo, sabría qué clase de mujercita es la que le está tocando. Y la pregunta es, ¿cómo sabía Simoncito que esta mujercita era tremendona, verdad? Era jacarandosa, dijo alguien por ahí. ¿Cómo sabía él? Y comenzó a criticar. Y el Señor le dijo, oye, te voy a hacer una pregunta. Si a alguien se le perdona mucho y a otro se le perdona poco, ¿quién ama más de los dos? Y le digo, supongo que al que mucho se le perdonó. Y le dijo, bien has dicho. Yo entré a tu casa y no hiciste nada por mí. No hiciste ni siquiera lo que en ese tiempo, usted sabe, lo que en ese tiempo se hacía, lavaban los pies de las personas porque se les empolvaban, les daban un beso en la mejilla cuando entraban. Y Simón no hizo nada de eso con Jesús. Y dijo, esta mujer no ha dejado, ni siquiera me trae los besos acá, me los dan los pies. Mucho se le ha perdonado a ella. Y la única que salió de ahí justificada fue la mujer. Simón siguió en su religiosidad sin agradecer realmente y sin entender que solamente el rendirse a los pies de Cristo traía el verdadero perdón. Él creía que siguiendo una religión y siguiendo una ley a cabalidad según lo que él pensaba, iba a lograr la salvación, y no entendía que solamente a través de Cristo Jesús. Nosotros hemos comprendido, hermano, que no es la religión, es Cristo Jesús. Y entendemos que si Dios nos ha perdonado, ha sido por su misericordia y por su gracia. Y eso debe mantenernos siempre agradecidos, con un corazón, hermano, diciendo, gracias Señor, porque ciertamente mi alma piensa que le hacen falta muchas cosas, pero en ti yo estoy completo. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él es bueno. Voy a pedir que los músicos suban y póngase de pie, por favor.